Esta historia ocurrió en Persia hace muchísimos años. Hubo un sultán llamado Shahriar que tuvo la mala experiencia de encontrar a su mujer engañándolo con un consejero real. Enfadadísimo por tal afrenta mandó decapitar a su mujer y al infiel consejero. Reconcomido por tal acto, comenzó en su perturbadamente a buscar mujeres para hacerles pagar a todas por la afrenta que su primera esposa le había hecho. Comenzó entonces una terrible historia de muerte en aquel país. Mandaba traer doncellas al palacio y cada noche casaba con una y al día siguiente la mandaba decapitar. La horrorosa costumbre duró mucho tiempo. Shahriar mató nada más y nada menos que a 3000 doncellas en su horrible venganza. Las mujeres eran buscadas por todo el territorio del sultán, los soldados recorrían aldeas, campamentos, ciudades y a las muchachas que consideraban hermosas las llevaban al palacio. Allí las infelices esperaban su turno para ser desposadas. Tenía el rey un asesor cuya hija Sherezade, enojada por la horrible costumbre del sultán, pidió a su padre la diera como esposa a Shahriar. Hija, le dijo su padre, no te vuelvas loca, ¿sabes lo que ocurre con las mujeres que desposa el sultán? Padre, contestó Sherezade, es terrible lo que nuestro señor hace cada mañana con las muchachas que le son ofrecidas, ¿no piensas que deberíamos de tener tan horrible costumbre? Pero, hija, ¿no sabes acaso que el sultán es caprichoso, tiene el pensamiento envenenado y no tiene más que odio y rencor en su comportamiento? Padre, dijo ella con gran carácter, no podemos permitir que siga con la espantosa costumbre de asesinar cada día a una mujer. El visir agachó la mirada, no solo Sherezade, sino todos en palacio estaban horrorizados con la actuación del sultán, pero en aquellos tiempos nadie podía oponerse a las decisiones de un monarca. Hija, le dijo el visir, ¿pero qué harás para impedir que siga esta masacre? Sherezade era una mujer inteligente, había comprobado el carácter de Shahriar, gustaba de escuchar historias, cuentos y leyendas. Persia es un país lleno de relatos fantásticos, cuentos, historias y leyendas y Sherezade sabía muchas de ellas, pero las que no supiese se las inventaría, si el plan que tenía en mente daba resultado, salvaría de morir a muchas mujeres inocentes de la insensatez del sultán. El visir y Sherezade se presentaron ante Shahriar. El sultán oyó atentamente la propuesta de Sherezade y accedió a la propuesta. Al ser hija del gran visir la boda fue sonada, hubo fiesta y gran banquete, baile y jolgorio que duró todo el día. Sherezade estaba hermosa, con traje que acentuaba su belleza, y a diferencia de todas las otras muchachas que antes que ella habían pasado por aquella situación, Sherezade estaba feliz, contenta y alegre. El sultán la veía tan afectuosa que dudaba de la salud mental de su prometida, por todos era conocido el destino que le esperaba y, sin embargo, la veía disfrutar, comer con ganas, bailar y sonreír durante la fiesta. Llegado el momento de ir al dormitorio, el sultán la esperaba ansioso. Sherezade vino acompañada por los soldados que la custodiaban para evitar que huyese de aquella condena y lejos de estar llorosa, atemorizada como las otras doncellas venía coqueta y llena de vigor. Shahriar, curioso, esperó a que los soldados se marcharan e invitó a Sherezade a sentarse a su lado para que le dijera el porqué de tal alegría ante su próxima muerte. Sherezade se arrimó al sultán y enroscando los dedos con el cabello del esposo le dijo, esposo mío, he visto cómo día tras día te desposas con una mujer diferente, veo tu desgraciada vida, y he pensando, sé que a mi señor le gustan las historias, los cuentos y leyendas de nuestra tierra, rica en estas narraciones, ¿por qué no desposarme con él y darle una noche de grato entretenimiento contándole una historia que le haga al menos recordarme con gusto? ¿Sabes cuentos?, le preguntó Shahriar. Mi señor, sé cuentos, he leído la historia de nuestro país, he escuchado a los ancianos, he acudido a los mercados para enterarme con las nómadas que traen pieles y dátiles para escuchar sus historias. ¿Sabes?, continuó Sherezade, la gran capacidad que hay en nuestra tierra para recopilar cuentos de miedo, o de amor, o fantásticas historias con genios, djinns y fantasías diversas. Sherezade, le dijo Shahriar, cuéntame una de esas historias que has escuchado en el mercado. Mi señor, contestó Sherezade, prefieres un cuento a una noche de amor. Noches de amor las tengo cada día, contestó él,
noches de cuentos no he tenido ninguna, podemos amarnos después del relato que me tengas preparado. Sherazade sonrió, se acomodó detrás del sultán y poniendo la cabeza del rey entre sus piernas, comenzó la historia que había preparado para esa noche. El rey estaba embobado con la gran facilidad con que Sherazade le narraba la historia, era culta, sabia, hablaba con suavidad y enfatizaba aquellos momentos terribles de la historia. No supo Shahriar el tiempo que estuvo oyendo atentamente a su esposa, cuando de pronto vio aparecer el sol por entre las cortinas de la alcoba. «Oh», dijo con tristeza Sherazade, «mi señor, acaba de amanecer, debes cumplir tu deseo, llama a los guardias para que me lleven ante el verdugo, mi destino está escrito, y debe cumplirse». El sultán abrió los ojos sorprendido, pero si el cuento no había concluido, ¿qué pasaría con los personajes? ¿Cómo sería el final de aquella increíble historia que Sherazade le estaba narrando? La muchacha se levantó con determinación y mandó llamar a los guardias. «Espera», dijo Shahriar, «tu destino puede esperar una noche más». Sherazade sonrió, «Esta noche terminaré el relato, quedarás asombrado con el final». Shahriar quedó esperanzado, durante todo el día preguntó a quien encontraba si conocía el relato que Sherazade le había relatado durante la noche, pero nadie en palacio había escuchado nunca tal cuento. Ansioso esperó a que llegara la noche. Sherazade apareció y sentándose a su lado comenzó donde había acabado la noche anterior. Shahriar estaba absorto con Sherazade, cuando terminó su cuento, le pidió que si sabía otro cortito, por favor se lo contase de esa manera tan maravillosa que ella lo hacía. Sherazade comenzó con otra nueva historia y vaya, al igual que la noche anterior, la salida del sol impidió que finalizara el relato. Shahriar la emplazó nuevamente a regresar para que finalizase el cuento. A la noche siguiente ocurrió lo mismo, Sherazade siempre terminaba el cuento, pero Shahriar quería más, y como la muchacha comenzaba una nueva historia llena de aventuras, personajes fantásticos y relatos de países remotos, cada día el amanecer impedía que la terrible sentencia de decapitación se llevara a cabo. Así pasaron muchos días, tantos que Sherazade le dio 2 hijos a Shahriar. El sultán, enamorado de la inteligencia de Sherazade, de su amor y de su sagacidad, olvidó la horrible costumbre de decapitar mujeres. El reino vivió en paz desde entonces. La historia de Sherazade se fue contando de unos a otros y pasados los años los cuentos que Sherazade le contaba noche tras noche a Shahriar se recopilaron en un gran libro llamado sabiamente Las 1001 noches. Sobre el personaje de Sherazade el compositor Rizki-Korsakov creó una suite musical de la que se hizo posteriormente un ballet.